Es probable que cuando alguien esté viendo este vídeo, incluso es probable que ahora que lo estoy grabando, el teniente coronel Tejero ya no esté entre nosotros. O sí, porque está en estado crítico en su casa, de salud me refiero. Bueno, seguramente alguien me corregirá y me dirá el ex teniente coronel Tejero. Y es verdad, lo despojaron de sus cargos y ya no tiene ese rango militar. Pero un militar siempre es un militar. Y un hombre que ha llegado a teniente coronel por su esfuerzo, sigue siendo teniente coronel hasta su muerte. Y con esto no pretendo halagarlo ni nada por el estilo, simplemente decir una realidad, ¿no? Este hombre fue el que entró en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, armado y acompañado de guardias civiles más armados que él todavía, diciendo la famosa frase aquella que hizo que todo el mundo se tomase en serio la cosa, ¿no? Al suelo, coño. En fin, que un golpe de Estado tiene su historia. Pero deberíamos de reflexionar un poquito, sobre lo que pasó. No eran tiempos fáciles, no hacía tanto que había muerto el caudillo, el estado militar seguía siendo el que era, en fin, el gobierno de la supuesta democracia tampoco es que lo estuviera haciendo muy bien. Había un individuo por allí que se llamaba Juan Carlos I, a la sazón jefe de Estado, nombrado por Franco, saltándose el orden dinástico, pasando por encima de la cabeza de su padre Juan de Borbón. Digo lo de la cabeza por aquello de que es en la cabeza donde los reyes se ponen la corona, ¿no? Pues este se la puso más abajo, porque a fin de cuentas fue lo de la corona lo que les sirvió para acostarse con tantas mujeres, muchas de ellas fulanas, pagadas con dinero público. No seré yo quien diga que está bien dar un golpe de Estado, porque entiendo que cosas tan preciadas como la que me ha permitido a mí vivir durante todos estos años y ganarme más o menos la vida es la libertad de expresión, ¿no? Y en fin, el golpe de Estado y la libertad de expresión no es algo que casen mucho, ¿no? Entonces, pues, no digo yo que dar un golpe de Estado está bien, ¿no? Pero, claro, que te den un corte de Estado, un corte de Estado, eso tampoco está bien. En realidad que te den un corte en la vida nunca ha estado bien. Te dejen cortado con cara de tonto nunca ha estado bien, ¿no? Pero un corte de Estado, joder, eso sí que tiene tela. ¿Y por qué digo un corte de Estado? Pues porque es lo que le dieron a Tejero, un corte de Estado.
Tejero iba allí con una idea. No era él quien iba a quedarse de jefe de Estado. No era él el que iba allí a decir, a partir de ahora mando yo, no como se hace tantas veces en otros países. No. Tejero iba allí a controlar el Congreso de los Diputados, esa mafia que tenemos montada en la carrera de San Jerónimo de Madrid y a la cual aún encima le pagamos un dineral por hacer de mafia y por jodernos la vida. Pues Tejero iba allí a controlar el percal mientras llegaba el elefante blanco. Joder, era un visionario Tejero, un auténtico visionario. El elefante. ¿Quién le iba a decir a Tejero que años después el jefe del Estado de ese momento, bueno, y después también, incluso ahora, el jefe del Estado iba a tener que pedir perdón público por cargarse un elefante? ¿Qué cosas? Era un auténtico visionario este Tejero. El tío estaba ahí esperando un elefante blanco. Y se habló mucho de quién era el elefante. Si el elefante era el general Alfonso Armada o era Juan Carlos I. Pero claro, obviamente Juan Carlos I no iba a dar la cara. Porque él lo que le gusta es dispararle a los elefantes, no hacer de elefante. Él ya se reunió unos días antes, no unos meses, no unos años, no, unos días antes del golpe de Estado. Se reunió con el general Armada para rematar los detalles. Y precisamente, que era en la estación de Baqueira Beret, la infanta Elena les hizo una tortilla francesa a los dos, porque estaban allí en petit comité. Ella se reunió con el general Armada. Y la cuestión, lo que le dio el corte a Tejero, fue enterarse de que aquello que parecía un todo por la patria, aquello que parecía que a partir de ahora vamos a volver a la senda que nos marcó Franco, a la senda de la rectitud, del buen hacer, y se va a acabar toda esta historia de comunistas, de películas, de desnudos, de historias, de rollos, de tal. Pues luego resulta que no, que llega, o sea, que se entera que el general Armada pretendía crear un gobierno, siendo él el presidente y siendo una representación de cada partido y de esa representación el más importante sería Felipe González. Imaginaros lo que significaba eso para Tejero, ¿no? Felipe González estaría ahí porque, en fin, Armada y sus cómplices no eran tontos. Sabían que el socialismo estaba cogiendo mucha fuerza, ¿no? Y la única manera que pensaban ellos de controlarlo era teniéndolo dentro de un gobierno, ¿no? Pues como hizo, por ejemplo, Pedro Sánchez con Podemos, ¿no? Que pasó de decir que no podría dormir tranquilo si estuviera en un gobierno con Podemos, a abrazarse en plan amigos para siempre con Pablo Iglesias, nombrarlo vicepresidente
para al poco tiempo cargárselo. Porque se lo cargó, no es que el otro se fuera a luchar contra el poder de Ayuso en las calles, no, se lo cargaron. Tampoco es que le costó mucho, claro, en cuanto Iglesias olió la pasta del poder, se fue creciendo, y bueno, es una historia que no viene a cuento, que ya sabemos todos. Pero claro, pongámonos en la cabeza del teniente coronel Tejero, porque en aquel momento sí que lo era. Pongámonos en la cabeza de Tejero. Vamos allí con todas las armas, con todos los guardias civiles y tal y cual, y empiezan a decirnos, o sea, tomamos el Congreso y empiezan a decirnos por la radio que la división acorazada Brunete, los tanques están viniendo, que el teniente general Mirans del Bosch, que se ha levantado también y está con sus tanques por las calles de Valencia, que por cierto, Milán del Bosch, en fin, no sé, me acojonó un poco porque yo estaba haciendo la mili en ese momento, precisamente en la zona militar de Valencia, que incluye también Albacete. Vaya tela. Y, y entonces, claro, pues, Tejero se viene arriba como un soufflé y de repente se entera que ese hombre tan maravilloso al que después el cazador de elefantes diría en una de sus conversaciones con esa vedette que tenía voz de camionero polaco, con Bárbara Rey, dijo: Armada, que bien se ha portado. No ha dicho nada, no ha abierto la boca, se ha ido allí. Después de la prisión se fue allí con sus flores y sus historias y no ha dicho nada. No como Sabino, que lo ha contado todo. Entonces, eso del soufflé, que va subiendo para Tejero, y de repente se entera que Armada, en quien tenía puesta su confianza, lo que quiere es tener a socialistas, a comunistas, a populares, a al otro, ahí todos mezclados, pero sobre él, Armada, estar encima del pilar, encima de Felipe González, que era el pilar del socialismo en aquel momento. Y de hecho, una semana antes del golpe, en el Heraldo de Aragón, se publicó un artículo titulado La operación de Gaulle al revés, de Gaulle, el presidente francés. Y ahí ya se mencionaba, que además lo firmaba con un seudónimo, La Meiga Rojilla. Y Meiga es bruja en gallego. Rojilla no sé lo que significa, pero Meiga sí. Yo es que a veces sueño en gallego. Entonces, ya en ese artículo se anunció que se estaba gestando algo para Felipe González. En fin, el soufflé se bajó de golpe. Y Tejero dijo que ni golpe ni leches, que vale, que salían de allí cuando les dio la gana, cuando acabaron con todas las botellas de bebida que había en el bar, sus guardias, que salían de allí. Pero que salía con la cabeza alta, posiblemente no pensando en si lo que había hecho era un honor o un deshonor, sino para poder tener los ojos en línea por si se encontraba con Alfonso Armada, que era quien lo había traicionado. Porque lo del rey no se podía tomar como una traición. ¿Quién podría confiar en el rey? Que el rey te diga vamos para adelante con el golpe y luego te diga vamos para atrás.
y aún encima se haga pasar por el que ha parado el golpe, eso es lo normal. Eso es como si deja preñada a una chiquilla menor de edad y luego va diciendo, es que no quiere abortar, no quiere abortar, y luego la matan. Y ya está, no ha pasado nada. Organizas un golpe y luego sale mal y ya está, no ha pasado nada. En realidad es un poco parecido. Dar un golpe de estado y matar a una mujer que está en estado es parecido. Estado, estado. En fin, pues la cuestión es que el teniente coronel Antonio Tejero Molina está muy grave y como seguramente a él le gustaría, o a su hermano que escribía para mí en la revista de Mario Conde también, como a él le gustaría decir, estará en este momento o pronto rindiendo la vida ante el Altísimo. Pero la historia siempre hablará de él como el teniente coronel de la Guardia Civil que dio un golpe de estado y que tomó el Congreso, cuando realmente no fue así. La historia se equivocaría. ¿Tomó el Congreso? Sí. ¿Dio un golpe de estado? No. Se puso a las órdenes de sus superiores, se puso a las órdenes de sus superiores para hacer lo convenido. Y sus superiores lo dejaron caer. Ya estaba acostumbrado. Había tenido un entrenamiento previo poco antes el capitán general de los ejércitos, dejando caer a Sandra Mozaroski. Así que ya había entrenado. No le importaba dejar caer a Tejero. La historia a veces es cruel, pero no podemos hacer nada. En fin, cuando llegue el momento, que Tejero descanse en paz. Y no olvidemos nunca, no importa si el que está viendo este vídeo es de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda, de extrema derecha, simplemente que sea español, incluyendo los catalanes, incluyendo los vascos, incluyendo los gallegos, incluyendo los de Albacete, porque los de Albacete somos como los de Bilbao, podemos ser de donde queramos. No olvidemos que en el fondo, aunque sea muy en el fondo, debemos estar agradecidos al teniente coronel Tejero. ¿Cómo? Estarán diciendo algunos en este momento. ¿Cómo que agradecidos a un golpista? Pues sí, porque si no fuera por él, si no hubiera sido por él que dijo no, no sigo para adelante. Aquí no se hace ningún gobierno de este tipo que queréis plantear. Pues entonces, si no hubiera sido por él que lo para, el general Armada habría sido el jefe del gobierno.
con Felipe, con Carrillo, con Fraga, con toda esa gente. Pero el general Armada y su jefe, el cazador de elefantes, se habrían hecho con el gobierno. Y todo lo que Adolfo Suárez estuvo intentando hacer para introducir un poco de modernidad en nuestra vida, se habría ido al garete. Así que mira por dónde, en el fondo, tenemos que estar agradecidos al teniente coronel Tejero. Descanse en paz, sea cuando sea que se marche. Gracias por estar ahí.